Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 75 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, como siempre los viernes que hay entrevista, podrás verlo también a través de YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com. La plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy tenemos una entrevista con José Carlos Cortizo, emprendedor, divulgador y Head of Marketing de Product Hackers, entre otras muchas cosas. Pero antes de ello, vamos con nuestra tradicional frase del día. El crecimiento constante es el mejor mecanismo de supervivencia, dicha por Amancio Ortega. Y precisamente hoy vamos a hablar de crecer y crear en el mundo e-commerce con José Carlos Cortizo, una persona muy conocida en los foros del comercio electrónico y que además ha creado compañías y soluciones dentro del e-commerce. Ha escrito varios libros sobre psicología aplicada en el comercio electrónico y actualmente, entre otros proyectos, es partner y Head of Marketing de Product Hackers y cofundador de Mumbler, una plataforma donde monetizar podcasts e infoproductos de audio. Hoy vamos a hablar de mucho sobre emprender en e-commerce y de estrategias de growth para hacer crecer tu tienda online. Sin más dilación, ¡comenzamos! Muy buenos días y hoy tenemos dentro de los protagonistas del e-commerce a una auténtica personalidad del mundo e-commerce como es José Carlos Cortizo, que es muchas cosas entre divulgador de conocimiento, podcaster, escritor, emprendedor, partner, un montón de cosas que nos va a ir contando poquito a poco. Buenos días, Corti, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, que me apeteció mucho hablar contigo, que nos conocemos ya hace mucho tiempo y apetecía compartir este ratito. A mí también, sobre todo porque a nivel de e-commerce y nos conocemos precisamente desde hace muchísimo tiempo, unos cuantos años, y la verdad que me apetecía traerte al podcast. Bueno, lo primero de todo, Corti, como he dicho antes, eres una persona que comparte conocimiento. Yo te sigo escuchando muchos podcasts cuando de hecho lanzaste en digital hace muchos años. Y durante todo este tiempo has creado podcasts, has escrito libros, has creado empresas. Ahora estás en Product Hackers también como socio y Head of Marketing, y también has creado Mumbler, entre otras cosas. Un poco entre todo esto que haces, ¿cómo te defines para un Mm. poco, para aquel que no te conozca? Bueno, como está claro, soy un tío disperso, pero que sí que le gusta crear cosas, ¿no? Entonces, yo he tardado mucho tiempo, pero ya en los últimos años me he dado cuenta que a mí, bueno, me defino como creador, ¿no? O sea, me gusta crear cosas. Ujú. Y en el fondo me gusta crear cosas muy distintas, ¿no? Yo creo que es el proceso de crear algo desde cero, de tener una idea, darle Sí. forma, validar, tal, tal. Entonces, me motiva tanto crear un podcast, como crear un libro, como crear unos contenidos, como crear una empresa, un proyecto. Algún día crearé un bar de copas con pista de baile, no lo sé. O sea, Para pero poner creo tecno. para poner tecno, pero yo creo que va todo un poco de lo mismo, ¿no? De tener ideas y hacerlas realidad. Ese proceso es como que es lo que me mueve, ¿no? Lo que me apasiona. Sobre todo de disfrutar del camino, ¿no? De crear esas cosas y ver cómo van creciendo poco a poco, ¿no? Un poco en ese Eso sentido. es, justo, Qué bueno, justo. qué bueno. Y ahora también estás en Product Hackers como Head of Marketing y como socio. ¿Qué es Product Hackers? Ya, Product Hackers es una agencia de growth que al final nos dedicamos a ayudar a las empresas a crecer, sobre todo en canales digitales. Y a crecer siguiendo un poco el método científico, ¿no? Nuestro punto de vista diferencial y lo que nosotros llamamos growth es ser bastante data-driven, que se diría, ¿no? Basados en datos y a partir de Ujú, los datos de una experiencia, de un funnel, básicamente, de un e-commerce o de un negocio, entender dónde hay posibles palancas de crecimiento y ujú. experimentar. Es decir, tener hipótesis. Decir, oye, ¿Probar? yo creo que esto, si haces esto, funcionaría. Venga, pues lo vamos a probar y probamos y vemos con datos si esto tiene sentido o no. Y que es muy parecido a cosas que se han hecho en el pasado. O sea, dice, joder, hay gente de marketing que aprueba y demás, pero es como llevar esta estandarización de la prueba de las cosas, de validar una hipótesis antes de poner algo en producción,
ver con los datos si tiene sentido o no y llevar solo a producción lo que tiene sentido. Entonces, al final lo que vas haciendo es conseguir siempre que hoy funcione mejor que ayer, ¿no? Entonces, al final siempre Ujú. vendes o consigues mejores resultados día a día. Ujú, ujú. En esta metodología que utilizáis vosotros dentro de Product Hackers, un poco trabajáis un poco con la North Star, ¿no? Un poco, sobre todo para encontrar ese objetivo clave, ese punto, ese pain de los e-commerce, sobre todo para poder seguir creciendo. Eh, ¿Cómo trabajáis esa experimentación? ¿Cómo es el proceso? Vale, pues mira, empecemos como tú dices por la North Star, ¿no? Intentamos entender cuál es la métrica clave o el objetivo final del cliente y de que es un objetivo que alinee tanto el negocio como el Ujú, valor que perciben los usuarios. Y a partir de ahí tenemos una metodología que baja hacia abajo. Tenemos una cosa que se llama Goitree, que es un arbolito que empieza en ujú, esta North Star y un poco por debajo dice, oye, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Vale? Tengo mi indicador principal, que puede ser simplificando mucho, ¿eh? No nos gusta este más ujú, alejado de la venta, pero imagínate, pedidos que mueves en el e-commerce. ¿Cuáles ujú, son mis objetivos? ¿Cuáles son mis principales palancas? Oye, pues el tráfico, la conversión, valor medio pedido. ¿Vale? Debajo de esos objetivos, ¿cuáles son las ideas? ¿Vale? Que son ideas que me permiten mejorar estas palancas y luego por ujú, debajo la experimentación. Al final es un proceso que sigues todo esto. Tengo claro cuál es la métrica principal que quiero mover, veo cuáles son las grandes oportunidades donde puedo trabajar, las desarrollo generando ideas de cosas que pueden funcionar, muchas no, y llevo a ujú, experimentos. Y entonces al final lo que tengo es una lista de experimentos a probar. ¿Qué hacemos? Priorizamos experimentos. Decimos, oye, cada experimento, ¿cuál es el posible impacto que puede tener? ¿Vale? Un impacto muy alto es de 10, sería que, oye, me multiplica el negocio por 10, por 20, por ujú, 30. Es algo como disruptivo. Y también medimos cuál es la facilidad de implementación o la facilidad de hacer que algo sea posible. Un ujú. 10 sería, lo puedo hacer en una hora. Y un 0 sería, tardo meses en hacerlo. Y al final lo que hace es una lista priorizada de experimentos que están ordenados por, primero, los que tienen más impacto y son más fáciles. Mm, Entonces, al final te hago como un backlog de cosas a probar. Y probamos, probamos, probamos. mm, Y evidentemente, después de cada experimento, 30-40% con suerte funciona. ujú. No todos, unos pocos funcionan de la leche, algunos bastantes que Hace el funcionan, efecto, funcionan. hace el efecto wow, un poco así, Eso para, sobre todo es. para convencer. Y esa priorización de experimentos lo hacéis sobre todo por experiencia, ¿no? Un poco de, oye, pues más o menos por este tipo de e-commerce o por este tipo Claro. de modelo de negocio, tiene sentido que lo hagáis por esta forma, ¿no? Justamente ahí pues, usas mucho el conocimiento y a veces estudios externos, a veces una Ujú, forma para entender, oye, hemos visto que fulano ha hecho esto y ha dicho que ha aumentado un 20% las ventas, ese es el posible impacto. Oye, ¿cuál es la facilidad de uso? Y también medimos una cosa llamada confianza. Es decir, confianza es, no tengo confianza si me lo he inventado, se me ha ocurrido una idea y yo creo ujú, que eso es confianza cero, pero si lo hemos hecho, que nos ha pasado en 15 e-commerce y siempre ha funcionado más o menos de la misma forma, pues esto es mm, confianza 10. Bueno, lo mismo, al final lo que buscas es esto, ideas que tú sepas que van a funcionar lo mejor posible, que son fáciles de implementar y que tienes mucha confianza. ujú, Evidentemente hay un equilibrio, pero te da una línea a seguir que siempre va a ser empiezas por lo mejor, probando ujú. lo potencialmente mejor. Sí, sobre todo que para empezar a ver ya resultados, se puedan ver resultados en el corto plazo, sobre todo un poco ese Claro, rápidamente. justo, y a veces no, ¿eh? Porque una cosa que puede pasar cuando priorizas así es, si tienes lo que llamamos un quick win, que es algo que es muy fácil de hacer, pero que tiene mucho impacto, va Ujú, a estar arriba, entonces vas a tener algo facilito que tiene mucho impacto. Pero a veces vas a tener una idea que tiene un impacto de la leche, nosotros lo llamamos moonshot, es algo muy gordo, pero que tiene más tiempo de desarrollo. Como ujú, multiplicas, al final la forma de calcularlo es que multiplicas estas métricas para conseguir una métrica única, ujú, siempre tienes arriba o ideas muy fáciles de hacer que pueden tener un impacto medio o ideas que son más complicadas de hacer porque tienen mucho impacto y entonces se compensan. Entonces buscas un equilibrio, ¿no? Buscas hacer la idea que pueda ser más transformativa en el negocio en el menor tiempo posible, pero mm, evidentemente vas jugando un poco. ujú, ujú. O sea que al final, sobre todo, centráis en grow. Claro. Básicamente, ¿no? Grow es al final buscar la rentabilidad de los e-commerce y sobre todo tocar palancas para que sobre todo, digamos, salga de ese círculo y pueda desatascarse en un momento, en Eso una es. fase que esté. Vale. La palabra grow se está escuchando mucho. Es un poco la palabra de moda en el e-commerce ahora? Hombre, yo creo que es verdad que ahora hay como mucho interés en todo lo que es crecimiento. Yo te diría que sí, pero claro, es que con mi entorno es, claro, todo el mundo, mi product hackers es todo growth continuamente Sí. y todo el mundo con el que hablo es growth, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que están pasando dos cosas. Eh, Uno, en el e-commerce ha habido unos años de consolidación
Y a día de hoy, o tienes un nicho muy específico que todavía hay alguno, ¿no? Pero o empiezas a tener un tamaño o no eres relevante, y no eres relevante es que hace que compitas más complicado porque tus costes de captación van a ser más complejos, porque el acceso al stock y a las compras es más complejo. Es decir, cuando tienes ya players con cierto volumen, el mercado cambia, porque estos players con cierto volumen generan unas reglas distintas del juego por su capacidad de inversión y por su capacidad de compra. Entonces, a día de hoy, en muchos segmentos del e-commerce, o eres suficientemente grande para liderar o para que te compren, o lo tienes muy complicado. Entonces, yo creo que por eso hay mucho interés. Y por el otro lado, hay mucho foco en crecimiento de negocio, no crecimiento en el top line, como ha habido en los últimos años, sino crecimiento en EBITDA. Es decir, oye, vale, yo ya tengo un negocio que facturó 10, 15, 20, 50, 100 millones, pero es que hasta el año pasado, a final de año, me quedaba cero, porque me lo Me quedaba cero reinvertía punto de todo. equilibrio y si llegabas, con suerte. Y con suerte. O Sí. porque tenía rondas o porque tal. Pero es que el mercado en el último año en pico ha cambiado. Ni hay acceso a inversión tan fácil y encima todos los costes de captación están creciendo y demás. ¿Qué pasa? Que ahora sí que vemos en el mercado un interés en cómo puedo hacer que crezca mi PNL, o sea, que crezca al final en la vida, ¿no? Es decir, ¿cómo consigo esto? Y aquí sí que el enfoque esto de a partir de dónde quiero conseguir descomponerlo, oye, pues en un e-commerce puedo crecer por tráfico, que sería crecer más luego en top line, porque generaría ventas. Pero, oye, puedo crecer con recurrencia, que también puede tener el mismo impacto en negocio. Encima la recurrencia es mucho más eficiente en el uso del capital porque me genera menos costes y me genera otros efectos. Entonces, este pensamiento de para crecer un 20% en EBITDA, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y no tiene por qué ser siempre invertir más en atraer más usuarios, es Eso lo que es. nos lleva a ese growth en un poquito más estratégico. Sí, de optimización en este caso. Eso es. ¿Tú crees que al final, cuál es un poco eso? Hablabas tú de que hay momentos en los que al final e-commerce que juegan en la liga de los grandes players, pues muchas veces se bloquean, ¿no? Un poco no tienen salida. ¿Por qué crees? ¿Cuáles son los puntos principales según esa experiencia que tienes dentro de trabajando con muchos e-commerce, con compañías tuyas y ahora también con Product Hackers como partner? ¿Por qué crees que los e-commerce se estancan y no alcanzan ese punto de equilibrio? ¿Hay dos o tres points que digas, oye, pasa por esto, generalmente? Ya te diría, para mí quizás lo principal es, y creo que hay un libro, que me lo hablaron el otro día de él, pero que se llama así, que es, lo dicen los americanos, what get you here won't get you there, ¿no? O sea, lo que te ha traído hasta aquí no te va a llevar al siguiente punto. Y esto pasa en todos los negocios y en particular en el e-commerce, ¿no? Es decir, los canales y las estrategias que te permiten crecer de 0 a 1, por ejemplo, en una marca, oye, pasar de 0 a 1 millón, no son los que te van a permitir ir de 1 millón a 10 millones y no van a ser los que te van a permitir ir de 10 a 100. Entonces, muchas veces hay una falta de entender que tiene que haber un cambio. Un cambio a veces visceral. Es decir, hay marcas, bueno, y te lo voy a unir a otro punto que es los canales de adquisición. Es decir, en los últimos años ha habido muchas marcas, yo me acuerdo desde el éxito de Hawkers, ¿no? Hawkers en el fondo nos enseñó a todos y nos hizo la ilusión de, ostras, si dominas el Facebook como canal, que es un canal súper barato en su momento y tal, puedes vender un producto, bueno, que evidentemente también un buen producto, o tienes que tener Sí. todas las cosas tal, pero lo puedes vender de una forma masiva. Y hay muchas marcas en los últimos años que han nacido con ese mantra. Oye, me creo un producto chulo, una marca, pero mi canal de visibilidad es paid. Y ya está. Claro, los canales de adquisición se han saturado. El CAC está por las nubes. Claro, el CAC sube, encima los datos, acceso a los datos de los clientes con mundo third party cookies y tal, cambiando todo esto es cada vez más complicado, las opciones de tarjetización de usuarios cada vez son más complicadas, todo esto a la adquisición se está complicando. Y encima hay muchos e-commerce que han solo sabido hacer una cosa, que era utilizar esta magia que te daban todas estas redes sociales para hacer anuncios muy tarjetizados a su audiencia y poder captar usuarios. Bueno, pues ahí estás fastidiado, ¿no? Yo creo que los e-commerce que más crecen son los que son capaces de reinventarse y adaptarse en su crecimiento, porque van integrando nuevos canales. Es un Football Emotion, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hacen a nivel de contenidos. Ellos no solo hacen paid, hacen contenidos en YouTube, hacen TikToks, están en todos los lados viendo cómo el contenido les permite generar una audiencia y luego capitalizan esa audiencia. Y según han ido creciendo, han ido viendo qué nuevos canales se abrían, ¿no? Y como eso, muchas cosas, ¿no? De cómo puedo llegar a otras cosas. Ves muchos e-commerce ahora que en los últimos años están en un target, ¿vale? Muy concreto, a lo mejor imagínate alimentación natural, y se han abierto a belleza, y se han abierto a no sé qué. Es decir,
llega un punto a lo mejor donde yo ya he saturado un nicho, si Un quiero seguir mercado, creciendo, sí. claro, si quiero crecer tengo que pensar qué más voy a hacer, o me voy a otro país o me abro a otros mercados. Y en ese cambio, muchas veces es donde yo creo que los equipos se paran, ¿no? Decir, oye, es que nosotros somos esto. eh, y voy a seguir por esta línea. Ya, tío, pero en un punto te tienes que reinventar. Sí, y tienes que crear sobre todo lo que tú decías, totalmente de acuerdo contigo. O abres nuevas líneas de producto, o abres nuevos territorios o nuevos canales. O sea, al final Eso es. es la forma de crecer y tienes un momento que llegas al techo. Em, Hoy en día ha habido bastante locura con el tema marketplace, hay bastante ruido por todos lados y cada día es un poco emprender ese B2C en e-commerce, ¿no? Ese montar una tienda online hoy en día incluso cuando tenemos las opciones digitales a la puerta, a nuestras puertas y cuanto más y más opciones que nunca. ¿Es un poco locura montar hoy una tienda online de nicho en B2C o todavía hay espacio? Es decir, oye, hoy en día es imposible montar un trading casi, volver a montar un trading, un proyecto de ese tipo. Pero ¿hay todavía opciones de tener grandes proyectos que puedan generar 50, 100, 150 millones de euros con un producto de nicho? Es muy buena pregunta. Yo creo que en general, o sea, la oportunidad que había en el e-commerce hace 10 años, porque claro, era un canal, Mm, estábamos tú y yo ahí, y yo creo, no sé tú, yo no era capaz de verlo, o sea, porque mm, estás en el día a día, pero yo no veía lo que iba a ser. Veía, va a ser muy grande, pero no eres capaz de tangibilizarlo. Esa oportunidad de un mercado que va a crecer un 20-30% anual durante 10 años y cuando te pones a calcularlo te das cuenta que eso multiplica el mercado por mucho, eso ya no mm. está. Entonces eso lo hace más complicado. Dicho esto, siempre va a haber alguien que entienda las nuevas reglas de algo. ¿Vale? Entonces, al igual que hemos hablado que Hawkers llega a un punto donde, joder, pues que en su momento ya el playbook del e-commerce estaba claro en ese momento. Mm. SEO, SEM, pa. Y llegan unos tíos y se ponen a vender de la leche porque descubren los social ads que están infrautilizados. Ahora que Totalmente. eso está... No se vendía en Eso es. Facebook y de hecho ellos tenían colaboración con equipos de Facebook para mejorar la plataforma y vender, de Eso tanto que es. ponían. Justo, bueno, al final se dan cuenta y encuentran eso. Ahora hay otra serie de marcas, a mí me gustan, y voy a decir, yo qué sé, Tropic Field, Blue Banana, Nude Mm, Project, que en distintos ámbitos han encontrado que su motor de crecimiento es el contenido. No tanto el pago, sino en el ujú. caso de Blue Banana, oye, hago viajes por todo el mundo, me mando un equipo, soy casi como el National Geographic, porque hacen Sí, reportajes de aventura y los pongo en mi Instagram, en mi YouTube, pero empiezan en su Instagram y genero un interés y a partir de ese contenido, de ser un creador, una empresa que crea contenido, acabo vendiendo productos asociados a mi marca. Caso de Nude Project, me creo un podcast donde hago una mezcla extraña pero maravillosa de traer a un reggaetonero, a un boxeador, a un emprendedor y a un tío que ha montado un e-commerce y les pregunto en el fondo sobre la vida y hago un podcast casi inspirador, ¿no? Para sí. mi audiencia y a partir de ahí vendo productos, ¿no? Entonces ahora hay otra serie de marcas que están entendiendo que el juego es ese y luego vende otra cosa. O sea, ahora con todo esto de la IA estoy seguro que aparecerán nuevas formas de llegar ahí. Yo creo que siempre va a haber un espacio para productos nuevos y un espacio para nuevas formas de llegar al mercado, conectar con tu audiencia. Ahora, para mí sí que es verdad que el e-commerce ha dejado de ser algo amateur. O sea, hace 10 Ujú. años todos los que estamos ahí estábamos en plan amateur, es decir, no Jugando un poco sabía, eso también. es. Sí. Y ahora a día de hoy tú vas a competir siempre con equipos de Champions. Antes estábamos pues, en la Liga del Barrio y nos lo pasábamos bien, pero es que era la única liga que había y te lo pasabas bien. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando sales al mercado, pues compites con la Champions. Y hay equipos que son suficientemente buenos como para ir a Champions al principio, hay otros que les cuesta y la mayoría van a morir porque el mercado es muy competitivo. Ujú. Muy bien. Pues de la dificultad de montar proyectos ahora mismo, porque estamos un poco en la Champions del e-commerce, a proyectos que tú has montado. Vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, has montado Mumbler, ¿vale? Que es una red para poder monetizar el audio. ¿De acuerdo? Justo. ¿Cómo detectas, al final tú has trabajado bueno, has hecho, trabajado y gestionado mucho contenido en audio, de hecho eres de los pioneros en el mundo e-commerce con el tema del audio. ¿Cómo trabajaste esa idea de negocio? ¿Cómo se te ocurrió diciendo, oye, aquí hay un hueco que creo que se puede llenar? Bueno, la historia de Mumbler es curiosa porque conozco a mi socio, a Paul Rodríguez, mi socio en Mumbler. Nos conocemos porque éramos los dos podcasters. Entonces él tenía un podcast que es Planeta M, una tertulia de marketing digital.
que el tío es muy listo y lo montó para conocer gente. Entonces, en esa tertulia, pues nos conocimos porque me invitó un día a hablar de e-commerce y estuvimos charlando. ¿Qué pasa? Que enseguida conectamos porque a los dos nos molaba el mundo del podcast. Él era CMO de factura directa de un SaaS. Entonces, al final, claro, yo estaba Sí, en Brainsys. conocida. Claro, entonces al final estábamos los dos. Somos podcasters, nos flipa el mundo SaaS y nos flipa la generación de contenidos y empezamos a hablar. Y un día dijimos, tenemos que hacer un proyecto juntos. No sabemos el qué. Pero queremos hacer un proyecto juntos y queremos que sea Mundo Podcast. Nos apetecía. Como no sabíamos, montamos un podcast. Esto siempre hacemos la coña, que ¿qué hacen dos podcasters cuando tienen una idea? Montar otro podcast. Y montamos un podcast, Tribucasters, donde entrevistamos a más de 100 podcasters, preguntándoles por su día a día, cómo creaban el contenido, tratando de entender cuáles eran sus problemas. ¿Vale? Ujú. Y llegamos a la conclusión porque entrevistamos a varios podcasters que ya vendían su contenido, por un lado, y Ujú. entrevistamos a muchos otros que nos decían, joder, me mola la creación de contenido, pero es que no vivo de esto y me fastidia no poder vivir de esto. Y dijimos, venga, ¿cómo podemos ayudar a los que no pueden vivir y que hagan lo mismo de los que ya están viviendo de ello o generando un Ujú. dinero? El problema es que esta gente, cuando le preguntas cómo vendes tu contenido, te dicen, oye, pues yo me he montado un WordPress, le he metido no sé qué plugins, he pagado no sé qué Mm. licencia, he contratado a un desarrollador para que me lo conecte con Stripe. Entonces eran o técnicos o habían hecho una inversión. Dijimos, ostras, ¿y si hacemos algo para que alguien que no tenga ni idea de tecnología pueda hacer lo mismo? Pues que hace yo ese Víctor Correal con No es Asunto Vuestro o Emilio Cano con Emil Cardelli, son Mm. gente que facturan miles de euros al mes con esto. ¿Tendría sentido? Dijo, venga, vamos a por ello. Hablamos con alguna gente, validamos la idea. También te digo que todo el mundo te dice que sí, sí, a mí me encantaría usar esto. Luego Sí, no todo sí. el mundo lo Luego usa. cuando tienen que meterse es otra cosa. Claro, pero validamos, hicimos un MVP, metimos una inversión mínima entre nosotros dos y, y ahí arrancamos. 2 años y pico después, el proyecto, empezamos a captar podcasters, ahora tenemos pues más de 50 podcasters que monetizan Ujú. en la plataforma, algunos generando más de 700 euros al mes, que mola, ¿no? Porque dices, ostras, Mm. ya es un dinero relevante. El año pasado repartimos más de 10.000 euros, es decir, se generó más de 10.000 euros. Este año proyectamos que nuestros podcasters harán entre 40 y 50.000 euros y vamos cada vez creciendo. Buen crecimiento. Y a día de hoy, pues bueno, pues ya lo que estamos es buscando crecer mucho. Justo ahora que grabamos, estamos en una ronda de crowdfunding en la Startup Explore abierta, o sea que ya aprovecho este espacio. Si alguien quiere invertir en un proyecto de creadores de contenido, en Startup Explore estamos, o si no, los perfiles sociales de Mumbler tenemos el enlace, porque estamos al 90% de ronda, nos queda poquito para llegar ahí. Así que aprovechar ahora mismo que está cerrándose la ronda con Corti y que el proyecto tiene muy buena pinta y además es disruptivo. De los que yo soy una persona autoconvencida de que el audio en streaming y a demanda en España se va a petar de aquí a 2 años. Total. Totalmente. O sea, estamos todavía, igual que pasa con el vídeo y con todos los Netflix, los Prime Video, los HBO Max, con el audio va a pasar algo parecido, porque al final cada día utilizamos más y es más fácil de utilizar que el vídeo porque lo Mm. complementas con otras cosas. Y de este proyecto de Mumbler también has creado otros como Redcast. ¿Qué es esa red de podcasting? Ese lobby de podcasting. Claro. Mira, Redcast es un proyecto que nació más o menos a la par que Mumbler, un poquito antes, y también fue en ese momento en el que estábamos explorando con Paul, y en este caso con Rubén Bastón de Marketing for E-Commerce, que también tiene un podcast, estamos explorando esto de qué hay en esto del podcasting. Y nace como una forma de juntarnos un conjunto de podcasts de marketing y negocios digitales para tratar de Ujú. monetizarlos. Uno de los problemas de monetizar, o sea, en Mumbler permitimos que el podcaster venda su contenido, es una monetización directa. La monetización tradicional de los contenidos es con patrocinios o con Ujú. publicidad, por decirlo así. En un YouTube o demás te pagan por publicidad si tienes grandes audiencias, pero claro, un podcast de negocios y marketing digital no tiene una audiencia enorme como para que un Mm. YouTube le dé dinero. Y dijimos, Claro. oye, ¿por qué no monetizamos con patrocinadores que pongan publicidad pero que sea más de nicho? ¿Qué es lo que pasa? Que al final eso te requiere una acción comercial que para facturar X al mes, que tampoco puedes facturar mucho si tienes solo un podcast, no te compensa. Idea, nos juntamos 10, 15 podcasts de marketing y negocio digital y buscamos patrocinadores que quieran patrocinarlos a todo de forma que con una acción comercial conjunta que podamos pagar a una persona, bueno, pues comercializa todos estos espacios. Y fue una exploración de eso. Los primeros meses fueron bastante bien.
conseguimos al final por contactos que teníamos, pues bueno, pues publicidad para toda la plataforma. Es verdad que luego al final requería bueno, lo de siempre, esfuerzo, ¿no? Requería Tiempo. un esfuerzo, tiempo y esfuerzo y capacidad de inversión que bueno, que no le vimos porque al final generas un dinero porque está muy repartido. Es decir, los unit economics del proyecto o vas a hacer una red de podcast mucho más grande y te permite diluir los Mm. costes comerciales entre todos, o al final si no, no te sale tan a cuenta. Y tienes que empezar a hacer tú las cosas solo, entonces al Y final crear ahí ya más no tenía sentido. categorías también en ese Eso sentido, ¿no? es, Ampliar sobre todo lo que decíamos, con más producto y con más justo, opciones. Sí, claro. sí, la verdad que tiene buena pinta. Em, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo podcast? Ostras, pues hace mogollón. Pues yo diría como 6 7 años. Ujú. ¿Y cómo empezaste? Es decir, la afición de ponerte delante del micrófono y... Porque yo soy periodista. Es decir, hay gente que no lo sabe, pero yo estudié periodismo hace veintitantos años y lo dejé a los 25. Ya enseguida me metí al mundo digital y al mundo del marketing, del negocio digital y del e-commerce. Pero tú, ¿cómo empezaste con el tema del micrófono? ¿Cómo fue eso el primer momento de voy a grabar un podcast, a ver qué pasa? Fue curioso. Lo primero es que yo no soy periodista, yo soy informático, pero yo cuando iba a estudiar quería ser o periodista o arquitecto o informático. ¿No? Fíjate que tenía ya como cierta deje por eso. Cuando estaba en el cole, por ejemplo, estaba metido en la revista del cole, que había una revista y demás. O sea, a mí lo de la comunicación yo creo que siempre, sin saberlo, me ha gustado. Ujú. Pero llega el podcast de una forma curiosa, que es en mi anterior proyecto BrainSys hacíamos mogollón de eventos de e-commerce, llamamos e-commerce en distintas ciudades y nos funcionó muy bien. Pero ya en los últimos años del proyecto, y claro, ya el proyecto iba para abajo, tenemos una serie de situaciones y complejidades y a mí se me hacía dos cosas. Uno, cuesta arriba seguir organizando eventos y por otro lado, claro, cuando nos iba bien hacíamos eventos por toda España que con bajo coste, pero claro, tenían un Mm, coste. Pero que llega un punto donde el proyecto encima no va bien, no te puedes permitir claro. hacer inversiones. Entonces yo decía, ¿cómo transformo el tiempo y el impacto de estos eventos en otra cosa que uno me apetezca más, me llene más, porque ya lo había hecho durante mucho tiempo, em, y me dé otra serie de cosas? En ese momento descubrí Todopoderosos. No sé si lo conoces, es un podcast súper chulo Mm. que está Juan Gómez Jurado, que es escritor. Bueno, ahí hay gente muy, muy conocidilla. Son cuatro cracks. eh, y es un programa súper divertido porque es una especie de programa de radio modernizado con cultura, humor y demás. Y me pareció maravilloso el formato. O sea, yo escuché y dije, yo quiero hacer algo así. Y entonces empecé a montarme una paja mental de un programa de e-commerce con secciones, tal, 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 tal. Me empecé a liar mucho hasta que un día dije, voy a grabar algo. Grabé un episodio de mierda, el episodio cero, o sea, horroroso. Siempre es Y el peor. siempre es el peor. Pero ya salí y ya hice algo mucho más sencillito, que es un programa de entrevistas, porque al final dije, voy a empezar con las entrevistas con gente que ya conozco. Fue como, venga, ¿cómo empiezo? Y me dejé un poco la paja mental y me puse un poquito a hacer algo ejecutado. Y pues llevamos 350 semanas sacando cosas. O sea que... Que se dice pronto, pronto. Fíjate, yo cuando empecé con el tema del periodismo, me dedicaba a la prensa y al mundo escrito, me dedicaba a escribir en periódicos, revistas. De hecho, empecé escribiendo en revistas de motor, que me lo Qué pasaba bueno. pipa. Me dejaban coches con 20 años y los llevaba a casa. Cómo Los llevaba mola. a casa. Mi vecino flipaba diciendo, este hace cosas turbias. Eh, y el tema de la radio y el tema de la televisión me decía, hijo, mi padre me decía, hijo, tú no te dediques a eso, que te vas a morir de hambre, que tú no vocalizas bien. Y yo, gracias, padre. O sea, y ahora estoy haciendo un podcast para demostrarle que he aprendido durante el camino, aunque ya no sea en el mundo del periodismo. Pero me interesa ver una cosa que has dicho cuando estabas hablando de BrainSense, que decías de cuando la cosa iba para abajo. Y es cierto que tú tuviste esa compañía hace más de 10 años y al final tuviste que cerrarla. Me gustaría un poco que cuentes un poco esa historia de qué supone. A ver, siempre hablamos de éxitos en e-commerce, de grandes hitos, de transformaciones, de casos de estudio, pero no muchas veces se habla de la parte oscura, que es la parte baja del iceberg, que es Mm. todos los fracasos que hay por detrás. Y que al final es una realidad muy común dentro del mundo e-commerce. ¿Qué es cerrar una compañía del mundo del comercio electrónico? ¿Qué supone? Pues al final yo creo, es sobre todo un tema mental. O sea, es una losa mental que puedes tener mejor o peor en función de lo bien que hayas trabajado tu cabeza. Yo la trabajé muy mal, no estaba preparado. No se está preparado para cerrar una compañía en sí, nunca se está preparado para cerrar.
Yo creo que no. Sí que es verdad que con el tiempo, es decir, yo ahora me enfrento a los proyectos de una forma muy distinta, también te lo digo, Ujú, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en BrainSense ya había tenido otra compañía, pero era mi primer gran compañía creada sabiendo lo que hacía, ¿no? Había tenido otra compañía cuando acabé la carrera, creé con unos compis de carrera, como si hubiéramos ujú, abierto un bar de copas, ¿sabes? O sea, me refiero, no tenía un pensamiento. Pero BrainSense sí que es algo donde cuando lo creamos ya estamos viendo qué pasa en Estados Unidos, ya empezamos a ver temas startup de lejos y nos montamos un poquillo una paja mental, no de ser un Facebook, pero sí decir, oye, aquí hay una gran oportunidad. ujú, Entonces, claro, durante 10 años que duró el proyecto, pues le metes muchas horas, pero haces muchas concesiones donde tú te justificas tus concesiones personales y un montón de cosas a, pues, estoy creando algo que me apetece y además me va a llevar a un punto ujú, X. Me va a arreglar la vida, lo que tú quieras, ¿no? Tienes esa pajilla mental. ¿Qué pasa? Que hay un punto donde tú te das cuenta que eso ya no va, o sea, no va a ningún lado. Has hecho muchas concesiones, concesiones de tiempo, concesiones de pasta, de quedarte sin sueldo, de meter mm. dinero que no tenías, dinero que has pedido al banco, de avalar tus cosas, es decir, cada vez más, cada vez más, cada vez De más, endeudarte totalmente, de sí. endeudarte. Vas teniendo un poco todo este tema de sesgo de costo hundido, ¿no? Porque te vas metiendo cada Mm, vez en más mierda, porque por un lado ya has hecho mucha inversión y tienes mucho metido, y por otro lado tú te crees el proyecto. Y es que esto de emprender, como están de un día para otro, todo cambia, ¿no? Decir, oye, pues mm, hoy estás arriba porque ha pasado no sé qué y has cerrado un contrato gordo y mañana estás en la mierda porque se te ha caído un cliente y ha pasado otra cosa, ¿no? Pues de todo eso llega un punto donde te rompes. O sea, yo al menos cuando ya te das cuenta que eso se va a la mierda, yo me empiezo a romper por varios puntos. El primero por ansiedad, porque eh, hay un punto donde empezamos a disminuir facturación, ujú, teníamos que devolver préstamos con los que nos habíamos financiado y demás, y tú te vas ahogando. ¿Qué pasa? Que llega un punto donde tú ya no tienes para pagar las nóminas. O que pagar las nóminas es un encaje de bolillos, hay que hacer mm, apaño, ¿no? Para conseguir el dinero. Y donde empiezas a tener movidas y donde te llama un cliente y cuando a lo mejor antes te cancelaba un cliente muy de vez en cuando, pues no pasaba nada, o sea, te molestaba, te daba rabia o lo que fuera, pero no pasaba nada, pues ahora te llama un cliente. Me pasa que cada vez que me llama un cliente estaba acojonado, o sea, diciendo, claro, si este se me cae, no pago, no pago. no pago este mes. Claro, entonces empiezas a romperte en el sentido de que tienes miedo continuamente. O sea, pues, yo estaba el domingo por la tarde en mi casa y lo pasaba fatal, lloraba. ¿Por qué? Porque no quería que llegara el lunes, pero no porque no me guste mi trabajo, sino porque es que el lunes me podían, el domingo no me iba a llamar un cliente, pero el lunes Claro. a lo mejor pasaba algo. Entonces esa incertidumbre máxima te va arrastrando un poco. Y luego hay un tema de que te das cuenta de que todo por lo que has luchado, es decir, que todas esas mierdas mentales que te has hecho y Ujú. renuncias, pues son para nada, ¿no? Ah, es Yo frustrante tuve, eso. claro, yo tuve un momento de aceptación, ¿no? Yo me acuerdo, mi mujer durante mucho tiempo me había pedido tener un niño, ¿no? Que ahora ya lo tenemos, pero durante mucho tiempo la había dado largas con las cosas, que también es problema mío, ¿no? Pero claro, ahí es cuando tú te dices a ti mismo, o sea, has pedido incluso no solo concesiones tuyas, pero has pedido a gente a la que tú quieres, pues como mi mujer, que haga concesiones por algo que no es real, ¿no? Ese proceso de aceptación de toda esa mierda a mí se me llevó bastante por delante, ¿no? Te cuesta, llega un punto también, tienes ahí un síndrome del impostor multiplicado por 1000, porque Mm. claro, dices, oye, si resulta que es que no tengo ni Soy un puta fraude, que idea, soy soy un un fraude, fraude, sí, sí. claro, y a día de hoy sigo pagando, o sea, ya estoy muy recuperado, porque una de las cosas también, si alguien pasa por algún momento de estos, una vez consigue cerrar etapa, o sea, nosotros yo creo que nos costó mucho cerrar, o sea, cerrar mentalmente que, oye, eso estaba cerrado y soltarlo, una vez que mentalmente lo has cerrado, pues ya, oye, dar los pasos que tienes que dar para cerrar y te vas a lo siguiente. Una vez que empecé la siguiente etapa, recuperé muchas cosas, recuperé energía, confianza, de repente vi todo lo positivo, ¿no? Y que casi todo lo que había invertido, pues lo recuperaba de otras formas, ¿no? Es Mm, lo bonito de la vida. Pero cerrar etapa a mí me ayudó mucho, pero bueno, fue duro. ujú, Y yo creo que a día de hoy sigo pagando alguna ansiedad. Esto, por ejemplo, pues si alguien, lo mismo es estar en esas cosas que pasan, no llegues a límites que no pueda gestionar o busca ayuda, porque yo, por ejemplo, a día de hoy todavía tengo niveles de ansiedad de voy por el mundo pensando que continuamente todo se puede explotar. O sea, se te queda ese aprendizaje. Te has enseñado a tu cuerpo durante muchos años ese que tiene miedo que estar total, sí. alerta y Sí. entonces yo ahora estoy en una situación donde racionalmente digo, tengo todo lo que necesito.
tengo todo, tengo una vida muy bien apañada. O sea, no soy rico, ojalá, yo toco madera que llegue, Sí. pero, pero rico en vida sí que soy, ¿no? Oye, pues hago un curro que me mola, que nos va bien, que estamos creciendo, tengo socios guays, mi mujer me quiere, la quiero, tengo un niño maravilloso que da por culo, pero que tiene momentos maravillosos. Y todo genial, pero claro, aún así, mi cerebro está programado para estar en alerta. Y yo creo que son la parte de esta salud mental que cada vez se habla más en mundo de emprendimiento y demás, que cuando Mm. emprendáis un proyecto, pues es algo que hay que vigilar, porque en cuanto rompes tu cabeza hay cosas que luego cuesta mucho volver a poner en su sitio. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además aquí hay un par de cosas también. A mí me pasaba también que en algunos proyectos, algunas fases de proyectos que he trabajado, llegaba el domingo y tenía el pinchazo en el pecho. Ya, El dolor, la ansiedad, el miedo de ir con nervios, no por un tema de saber cuál es la movida o la leche que me va a llegar hoy y sin tenerla planificada directamente. Y ahí hay dos cosas, hay dos frases, una de un muy buen amigo mío, de Luis, que yo le pregunté. Él es socio de una empresa, se dedica al mundo de las bicis, y tiene una agencia también de comunicación, y le pregunto, oye Luis, ¿cuál es la misión de tu empresa? Y me dice, hasta que dure, ya. hasta que dure. Y luego mi padre también, que mi padre es muy sabio, dice, es muy gallego, de hecho es gallego, y tiene frases clásicas como la de, hijo, cuéntalo tú antes de que te lo cuente. Y eso ayuda a veces, muchas veces ayuda, en plan de, oye, voy a probar esto, pero me puedo pegar la leche y puedo acabar y los nervios destrozados y la vida un poco hecha trizas, pero lo he podido hacer, ¿no? Lo he contado por mis propios medios y sabes lo que hay y puedes Claro, contarlo. Y una ya. pregunta, después de ese momento, Corti, de cerrar la empresa y decías, hostias, después de tener una mala experiencia emprendiendo, ¿no te planteaste volver a ponerte a trabajar por cuenta ajena en vez de emprender, en vez de crear otro proyecto? A mí me pasa una cosa y es que me meto en charcos antes de poder pensar. Todo se ha dicho, ¿no? Yo Ujú. siempre había dicho, lo he dicho a Mosu durante mucho tiempo a mi mujer, digo, cuando acabe Brainsys, que es, yo quiero un año sabático. Porque, bueno, porque bueno, montar un proyecto de este tipo, con inversión, bueno, con una cierta ambición, todos los proyectos son complicados, ¿no? Pero encima, cuanto más cosas tienes, ¿no? De pasta, de inversiones, de gente y tal, pues al final son más responsabilidades y es más intenso. Pero, pues bueno, pues antes de cerrar mucho tiempo antes, Luis, que es el CEO y fundador de Product Hackers, que había trabajado conmigo, le había dado yo clase en la uni, tenemos una Mm, relación de hace mucho tiempo, pues monta Product Hackers y yo desde el inicio pues estoy muy cerca del proyecto ayudándoles en, bueno, en la estrategia de marketing y una serie de cosas. No con pensamiento desde el inicio de estar ahí, pero sí de, bueno, yo lo que haga Luis, a muerta, echarle un cable y me lo paso bien, ¿no? También un momento donde a mí mm. me venía bien hablar con otra gente de otras cosas para no estar hablando de mi mierda. Entonces yo ya me voy metiendo en charcos por una cosa u otra. Entonces, en cuanto ya cerramos Brainsys, Luis me había pedido varias veces ya que me viniera con ellos. Yo no lo acabo de ver, ¿no? Porque estaba como muy, decía, oye, yo necesito cerrar y ya veré. Mm. Pero sí que hay un momento donde, antes de ponerme a plantear hasta mis opciones, dije, oye, pues voy a hablar con Luis porque si puedo aportar a este proyecto, encima, bueno, transformándolo, ¿no? Porque venía de ser una agencia de desarrollo y transformándolo en otra cosa que encajó, pues me meto en Product Hackers ya como socio y aportar desde otro punto de vista. Pero no me dejé un tiempo. Al final, quería un año sabático y la historia es que no me dejé ni un día para pensar qué es lo que quería hacer. Y yo creo que o sea, nunca digas nunca, ¿no? Pero a mí emprender me gusta. O sea, me gusta el construir, me gusta, o sea, me gusta poder tener capacidad de acción. Creo que me costaría mucho ser empleado sin tener participación, porque aparte el nivel de presión que me pongo yo y que pongo a los demás a veces, es un Mm. tío que hay que aguantar también, ¿no? Si gente con buenas formas y lo que quieras, pero soy muy de all-in, o sea, aquí vamos a jugar, luego me pasa factura por otros lados, ¿no? Pero Ujú. claro, ese tipo de cosas yo creo que lo capitalizas cuando haces proyectos que son tuyos, al menos en parte, ¿no? Porque si no, no estás en el sitio adecuado. Totalmente. Y
De trabajar en startups también, lo que tú dices, de crear proyectos que te emocionen, ¿no? Un poco como decía Diego Arroyo el otro día, de cosas que inspiran, ¿no? Que me encantó esa frase que decía. A la hora de crear esos nuevos proyectos o participar en proyectos en startups, porque tú aparte inviertes en startups también, ¿cómo te animas? ¿Cómo te metes en ese? ¿Cómo eliges una u otra? ¿Dónde ves la chicha? ¿Dónde ves el No. core? Diciendo que aquí hay algo bueno. Mira, para proyectos que yo creo, al final es muy intuitivo, pues como el proceso de Mumbler, ¿no? O sea, suelo estar centrado en un área. Brainsys lo creamos porque estábamos muy cerca de la parte tecnológica, o sea, sabíamos de la tecnología que se creaba y le Ujú. estuvimos buscando más un campo de aplicación. En el caso de Mumbler fue un poco al revés, queríamos estar en un vertical, un área de negocio, ¿no? Podcasting y tal, y buscamos un poco el problema. Y otras veces un poquito más aleatorio. Pero, por ejemplo, cuando invierto en personas. ¿Sabes? Tengo Equipo. varios en equipo. Para mí es lo que me toca, ¿no? O sea, una Mm. o varias personas que tienen ahí una. Es que las ves, que dices, me caes bien. No sé qué tienes, pero me caes bien. Y a ser posible, eh, que estén en áreas donde o puedo aportar valor, por ejemplo, e-commerce SaaS, que es donde he invertido mucho durante mucho tiempo, y a día de hoy estoy muy focalizado en invertir en proyectos con impacto, en proyectos que tienen que ver con sostenibilidad, con temas de nuevos alimentos, de salud, inteligencia artificial, educación, pero todo muy a impacto, ¿no? Cómo hacer un impacto positivo. Quizás porque desde que he tenido el peque, como soy más consciente de eso, y porque Mm. sinceramente creo que todo lo siguiente que venga va a ir por ahí. Es decir, al final estamos en un mundo donde la sostenibilidad es clave, pero además nos va a llevar a nuevas formas más eficientes, mejores y más positivas de hacer todo. Ujú. Si la IA no nos domina a todos. Que es un outcome muy posible. Yo creo en ello. Eso da para podcast. Sí, yo siempre he pensado, fíjate, que digo, si una IA nos domina, nos extermina como especie, pero como ha sido construida por los humanos, se va en un cuerpo robótico por toda la galaxia y coloniza la galaxia, ¿eso sigue siendo la humanidad? ¿O qué? O será una segunda fase, no lo sabemos. El tema de la IA en e-commerce, ¿cómo va a afectar? En el corto plazo ya está afectando, es decir, ya Eh, utilizamos la IA desde hace años, pero ahora con todo este totum revolutum, en los próximos meses, ¿qué ves que se avecina por aquí? Bueno, lo primero, si alguien nos está escuchando y no se está poniendo las pilas con esto, que se ponga. O sea, es decir, al igual que ha habido muchos bluffes y historias, ¿no? Que cripto, Web3, tal, de cosas o metaversos que no han terminado de cuajar, esto lleva años y lo que pasa es que está estallando ahora. Es la enésima vez Mm. que la IA estalla y ahora está estallando a lo bestia. Y hay muchas cosas muy, muy útiles. Para mí la IA trae lo que a mí me gusta llamar la transformación artificial, ¿no? Hemos vivido la digitalización, tú lo has vivido en varios Ujú. proyectos, Mm. transformación digital que es paso de canal offline a canal online. Y ha tenido un impacto económico brutal porque ha cambiado y se ha cargado empresas y demás. Y lo único que ha hecho la transformación digital es meter un canal digital, Mm. internet. Un O sea, en medio, el sí, fondo, tal cual. claro, no tiene más. Y fíjate lo transformadora que ha sido. Pues tú imagínate que ahora viene una tecnología igual o más transformadora que la digitalización, que es la IA, que además de la historia que la IA no te da un nuevo canal. O sea, la IA da superpoderes a los humanos. Podemos hacer cosas que antes no hacíamos. Y podemos hacer cosas mucho más rápidas y más precisas que antes hacíamos los humanos. Es absolutamente algo que te cambia las reglas del juego. Entonces, para mí, esto es lo transformador y lo que hay que tener en cuenta. Más aplicado a día de hoy, ya hay e-commerce trabajando la IA para. Por ejemplo, David de Trading lo comentaba, ¿no? Que Mm. ellos, por ejemplo, utilizan mucha traducción automática de Google Translate, tal cual, para traducir Sí. fichas de producto de un idioma a otros idiomas. Y Tienen como dice, 18 idiomas o así, tienen una barbaridad. es una barbaridad. Dice, con algo tan tonto como eso que pensaría todo el mundo que todo el mundo lo está haciendo, pues nadie lo hace, pues solo con eso se han posicionado genial en muchos idiomas. Y dice, ahora qué es lo que estamos haciendo es, cojo el texto que me da el proveedor, si le meto una IA y me transforma ese texto y le da tres vueltas y lo hace distinto, ya es distinto, lo traduzco con IAs, que ahora hay que traducir en otros idiomas mucho mejor que Google Translate, Mm. y me genero todo este contenido. Un workflow de contenido genial. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Crear nuevas descripciones a partir de las imágenes. Por ejemplo, Monse, mi mujer que tiene fotografía e-commerce, que ya está muy metida en esto, está empezando a hacer
integración de productos en entornos gracias a la IA. Es decir, antes necesito poner este producto como si fuera en una fiesta, imagínate, o en o Photoshop tal, y horas. Photoshop, horas y tal. Pues es que ahora te puedes crear, bueno, y pasta, ¿no? Porque necesitabas modelos, necesitabas localizaciones. Pues ahora te lo creas todo con inteligencia artificial y te lo integran. Todo lo que hacemos a día de hoy lo va a hacer una IA. Entonces, y no es que la IA nos vaya a robar el trabajo, no hay una frase, no sé quién la dijo, pero que se dice mucho y yo creo mucho en ella, que es, te va a robar el trabajo a alguien que sepa dominar una IA, ¿no? Es decir, es la nueva gran herramienta. Igual que los frikis que sabíamos Internet hace 15, 20 años, pues hemos Mm, acabado teniendo posiciones relevantes porque conocíamos la digitalización cuando nos pegaban collejas en el cole por estar con el ordenador en lugar de estar en el patio. mm, Pues ahora los frikis que están con la IA, que alguna gente puede decir, este está el friki de la IA. Bueno, pues este friki de la IA algún día va a tener más capacidades que tú por el mero hecho de que domina una tecnología que le abre un montón de puertas que tú no estás abriendo. ujú, ujú. Pues la verdad, Corti, yo creo que nos esperan unos meses alucinantes. Estamos todos un poco como niños en el Día de Reyes, como descubriendo cosas nuevas y abriendo nuevos regalos cada día con todo esto de nuevas tecnologías, tema de IA. Y ya por terminar, simplemente, y por un poco consejo a todos estos que están en medio de la montaña rusa del emprendedor y están creando proyectos, que has dicho ya unas cuantas cosas, pero ¿podrías decir dos para como aprendizajes personales a la hora de emprender en e-commerce? Para todos aquellos que están emprendiendo, quieren emprender o tienen... No decir que dar un empujón, porque como decía, no sé si decía Elon Musk o Steve Jobs o uno de estos grandes, que decía, ¿qué le dirías a uno para emprender, para que se anime a emprender? Y yo, pues si no tengo que decirle algo es que no tiene que emprender en este caso, Eso ¿no? es. Pero para aquellos que ya están decididos, que están trabajando y un poco echando un porrón de horas para crear su proyecto y montárselo por cuenta propia, ¿qué dos consejos, después de tu experiencia, sobre todo creando empresas, desarrollando empresas, invirtiendo en empresas, darías? Mira, voy a dar dos que están relacionadas. El primero es, hazte un círculo de confianza. Conoce, o bien porque sean socios tuyos, o bien porque salgas a eventos a conocer gente, pero hazte un grupito de gente, de emprendedores, con los que puedas compartir cosas. Que puedas preguntar, que puedas tomarte una caña, que puedas llorar tus penas o que puedas compartir aprendizajes. Porque cuando estás en un contexto, cuando estás emprendiendo y tu contexto no emprende, no te comprenden muchas cosas. eh, Ujú, y eso puede ser muy frustrante. Bueno, y es bastante frustrante la vida del emprendedor, ¿no? Como para no poder compartirlo. Y sobre todo a veces quitarle hierro a las cosas, ¿no? Porque le cuentas a alguien, mira lo que me ha pasado, y te dice, tú tranquilo, yo he hecho, me ha pasado 50 veces eso. Pues parece que no, pero ayuda, ¿no? Y oye, ¿cómo te has repuesto de ello? Y muy asociado a esto, porque ayuda a lo ujú. siguiente, es cuida tu salud mental. Que es decir, entiende tus límites. Esto de emprender es una carrera de fondo, una maratón, que tienes que dar muchos sprints, pero en el final es una maratón. Entonces, a mí no me gusta dar consejos de qué es lo que tiene que hacer cada uno, porque cada uno tiene su forma de gestionar las cosas, Y pero sus sí que historias. y sus historias, ¿no? Entonces, yo no sé si para alguna gente hay que descansar, para otros hay que leer, para lo que sea, pero tú tienes que modular tus energías a tu forma y entender que tú tienes que dosificar tus energías, que te tienes que cuidar y que tienes que encontrar aquellas cosas que te ayudan a hacer balance, ya sea tu familia, deporte, Mm, a mí me ayuda a pinchar y una serie de cosas, pero tienes que equilibrarte porque si no vas a explotar, pero vas a explotar una y otra y otra y otra y otra. Yo exploto muchas veces, ¿no? Pero tienes que aprender a cómo evitar explotar, cómo estar más equilibrado, cómo estar tú mejor, cómo lidiar esa incertidumbre de una forma mejor, ir mejorando en todo esto, porque es que si no estás siempre al límite del colapso y eso no es bueno. Entonces, se enraiza mucho con lo de tener tu círculo de confianza, porque tener gente que está pasando por lo mismo que tú te permite hablar estos temas, que mm, yo me acuerdo cuando empezaba a emprender, que claro, de esto emprender nadie sabía ni tenía referentes y tal, y le contaba a mis colegas a veces un mínimo, que dejé de hablar de estas cosas porque no, tal, oye, me preocupaba por esto, te decía, deja el proyecto, o sea, como, déjalo, ¿no? Ese es el busca tu único trabajo, consejo. ¿no? Y ya está, Claro. sí. Entonces al final eso no ayuda a nada, ¿no? No, yo no quiero dejarlo, yo lo que me gustaría es entender cómo cojones salgo de esta, qué puedo hacer, cómo enfrentarme y ese tipo de cosas. Entonces, salud mental y un buen círculo de confianza yo creo que son
dos buenos consejos para tener siempre ahí presentes. Pues esos dos consejos nos los guardamos sobre todo para finalizar la charla de hoy y la entrevista y el tiempo. Corti, no te quito más, que eres un creador con muchísimas cosas que hacer. Solo te digo muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado la charla, la verdad que ha salido cosas muy, 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 muy punteras. Y bueno, que sabes que nos vamos a seguir viendo muy próximamente. Y que mucho ánimo con todos los proyectos que tienes, con Mumble, con Product Hackers, con Redcast, con un nuevo libro que estás escribiendo también, ¿no? Sí, cultura experimentación, a ver si no tardo mucho. Ya me dirás cómo organizas tu tiempo, ya me dirás, porque la verdad que haces auténticas maniobras aquí, que ya me gustaría a mí también hacerlas. Nada, malamente. Yo soy mal el ejemplo, ya os lo digo. Y de paso, nada, agradecerte este ratito, agradecerte y darte la enhorabuena por todo lo que estás haciendo con este podcast, este canal, joder, que estás generando contenido como un titán y que nos sigamos viendo muchas veces y nos tomemos muchas cervezas y pasemos mucho rato juntos. Eso sobre todo, brindar con cervezas y brindar por la vida. Muchísimas gracias, Corti, que tengas muy buen día. A ti, abrazo enorme. Un abrazo, adiós. Y con esto llegamos al final de la entrevista con José Carlos Cortizo, que la verdad que hemos encontrado muchos aprendizajes en el mundo e-commerce y de lo que supone emprender en el comercio electrónico. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, porque encima este podcast lo merece, precisamente el de hoy, allí donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.